Espera. Antes de que continúes viendo este video, necesito que entiendas algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Durante años, te han enseñado que hablar es poder. Que expresarte es libertad. Que tu voz importa, y sí, tiene valor. Pero hay algo que nadie te dice. Hay un silencio que Dios guarda para aquellos que Él ha elegido. Un silencio que no es debilidad. Un silencio que no es sumisión forzada. Un silencio que es poder absoluto. Y hoy, en este video, vamos a explorar qué ocurre cuando Dios te dice, cierra la boca. Hablo muy en serio. Hoy no voy a predicarte. Voy a compartirte lo que la fe, la filosofía y la experiencia nos enseñan sobre ese momento en que Dios pide silencio, y por qué eso es lo más importante que podrías llegar a entender. Aquí viene lo que quiero que realmente escuches. En Salmos 37:7 se dice algo fascinante. David escribe, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Pero ese no es un silencio pasivo. No es estar en silencio porque te hayas rendido o porque no tengas nada que decir. Es el silencio de quien sabe algo que otros no saben. Es el silencio de quien ha sido elegido para una misión tan grande, tan significativa, que el universo mismo le pide que espere, que observe, que permita que Dios trabaje a través de él sin interrupciones. Y hoy vamos a desvelar exactamente qué significa ser elegido para ese silencio. Porque aquí está lo crucial, la mayoría de las personas desperdician su poder divino hablando. Pero los elegidos, los verdaderos elegidos, entienden que hay momentos en los que guardar silencio es el acto más revolucionario que pueden hacer. Si sigues viendo, entenderás por qué. Y esto puede cambiar completamente la manera en que ves tu propósito. Antes de hablar sobre el silencio, debemos entender qué significa ser elegido en la fe cristiana, en la espiritualidad genuina. Ser elegido no es lo que Hollywood te ha vendido. No es estar en un pedestal dorado, siendo admirado por todos, teniendo autoridad sobre otros, siendo especial porque eres mejor que el resto. Eso es una ilusión. Una trampa, de hecho. Ser elegido es algo completamente diferente y más profundo. En 1 Pedro 2:9 se encuentra una de las definiciones más hermosas, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nota que aquí no dice, algunos de vosotros somos especiales. Dice, vosotros. Todos. Pero ¿por qué entonces muchas personas no sienten esa sensación de ser elegidas? Porque confundimos ser elegido con ser privilegiado. Ser elegido significa ser llamado a una responsabilidad específica. Estar comprometido con un propósito mayor que ti mismo. Aceptar que tu vida no te pertenece únicamente a ti. Entender que hay una misión divina en tu existencia. Y esto lleva a lo segundo, ¿cuál es esa responsabilidad que viene con ser elegido? Muchos creen que ser elegido significa poder hablar, predicar, ser la voz de Dios en la tierra. Y sí, para algunos eso es parte de su misión. Pero para otros, para muchos otros, la misión es exactamente la opuesta. Déjame compartirte una historia que aparece en muchas tradiciones espirituales, y es la del sabio que aprende a callar. Hay un monasterio antiguo, y en él viven monjes que han hecho un voto de silencio durante años, décadas incluso. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué eligen guardar silencio si tienen tanto que enseñar? La respuesta es esta, porque en el silencio, Dios trabaja directamente. Cuando hablas, interpretamos la palabra a través de nuestro ego, nuestros prejuicios, nuestra limitación humana. Pero cuando guardas silencio, cuando observas, cuando permites que otros te vean vivir sin escuchar constantemente tu voz, ahí es donde la transformación real ocurre. La gente no te sigue porque dices cosas inteligentes. La gente te sigue cuando ve que tu vida responde a lo que proclamas. Y hay algo más. Un secreto que los verdaderos elegidos entienden. El silencio es el escudo más poderoso contra la distracción espiritual. Cuando hablas constantemente sobre tu fe, sobre tu camino, sobre tus logros espirituales, haces dos cosas peligrosas. Primero,
dispersas tu energía. Te enfocas en lo que otros piensen en lugar de enfocarte en lo que Dios pide de ti. Segundo, abres una puerta para que el ego entre. Porque cada palabra que dices sobre ti mismo, alimenta ese pequeño demonio que todos llevamos dentro, la necesidad de ser reconocidos, validados, aplaudidos. Pero el elegido verdadero, el que Dios ha tocado realmente, entiende que su validación viene de una única fuente. Y esa fuente no necesita que él se la grabe en su palma. Ella lo ve en silencio. Ahora bien, esto genera una pregunta natural: ¿cómo reconozco si yo soy uno de esos elegidos? ¿Si soy yo a quien Dios le pide ese silencio? Y aquí es donde quiero ser muy honesto contigo. Hay señales. Hay indicadores. Primero, sientes una tensión interna cada vez que hablas de cosas espirituales o personales. No porque sean malas, sino porque algo en tu interior te dice que hay un propósito más profundo esperándote en el silencio. Segundo, notarás que cuando dejas de contar tus historias, de buscar validación en las redes sociales, de compartir cada logro, las cosas empiezan a fluir de manera diferente en tu vida. Las puertas se abren. Las personas correctas llegan. La sincronización divina acelera. Tercero, observarás que el silencio no te causa ansiedad. Muchas personas sienten pánico al estar en silencio porque es donde confrontan su vacío interior. Pero los elegidos encuentran paz en él. Lo buscan. Cuarto, descubrirás que la mayoría de tus transformaciones más profundas ocurren en periodos de introspección, no en momentos de expresión externa. Estos son signos. Pero la verdad más profunda es esta: Dios no elige de manera arbitraria. Él elige a aquellos que, en el fondo de su corazón, prefieren servirle a Él antes que ser servidos por el mundo. Y si ese eres tú, entonces el llamado al silencio ya está en tu espíritu. Solo necesitas reconocerlo. Ahora voy a compartirte algo que te resultará incómodo, pero es absolutamente necesario que lo entiendas. Proverbios está lleno de advertencias sobre las palabras. Lee conmigo. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Parecería un loco el que suelta todas sus palabras. ¿Ves el patrón? Las escrituras antiguas, la sabiduría milenaria, todas apuntan a lo mismo: hay un poder tremendo en las palabras. Y cuando no usamos ese poder correctamente, cuando hablamos sin intención, sin dirección, sin que Dios nos lo pida, hay consecuencias. Permíteme explicarte esto de una manera que quizás nunca lo hayas oído. Cuando hablas de tu fe sin que el universo esté listo para escucharlo, creas una resistencia. Cuando proclamas un sueño antes de que esté maduro, invitas la crítica. Cuando compartes tu camino espiritual buscando aprobación, le das poder a la opinión de otros sobre tu destino. Esto no es superstición. Es psicología profunda, es dinámica espiritual, es física cuántica incluso. Cuando hablas, emites energía. Esa energía sale de ti y viaja al mundo. Y en el mundo, hay fuerzas que no desean tu bien. No estoy hablando de demonios literales, aunque algunos lo crean así. Estoy hablando de energía negativa, de personas envidiosas, de la gravedad misma de los pensamientos tóxicos. Y a eso lo atraes cuando hablas demasiado. Déjame darte ejemplos concretos que probablemente reconocerás en tu propia vida. Recuerda cuando tenías una idea brillante, un proyecto, un plan que te emocionaba terriblemente. Y lo primero que hiciste fue contárselo a todos. A tu familia, tus amigos, en las redes sociales incluso. ¿Qué pasó? Alguien te preguntó algo que no habías considerado, y de repente sentiste dudas. O alguien, deliberadamente o no, fue poco entusiasta, y eso apagó tu fuego. O simplemente, después de tanto hablar sobre ello, perdiste la urgencia de hacerlo. Era como si, al verbalizarlo tanto, ya hubieras conseguido la gratificación de haberlo logrado en la conversación, y tu mente se relajó. Esto se llama ego depletion. Y es real. Pero hay algo más espiritual ocurriendo,
cuando hablas demasiado sobre tu sueño, lo expones a las vibraciones de aquellos que te escuchan. Y la mayoría de las personas están en una vibración de escasez, de imposibilidad, de eso no se puede hacer. Sus palabras, sus miradas, sus energías dudosas, se adhieren a tu proyecto. Y ese proyecto, que era limpio y puro en tu mente, se mancha. Tal vez has tenido una experiencia profundamente espiritual. Un momento con Dios, una visión, un entendimiento que cambió tu percepción de todo. Tu instinto natural es compartirlo. Porque es tan hermoso, tan verdadero, que sientes que sería egoísta guardártelo. Así que lo compartes. ¿Y qué sucede? Alguien lo cuestiona. Pero ¿cómo sabes que fue realmente Dios? Alguien lo interpreta diferente. Yo entiendo que eso significa. Alguien lo usa mal. Te lo usa en tu contra. Y así, algo que era sagrado entre tú y Dios, se convierte en un debate público. En Mateo 7:6, Jesús dice algo fuerte: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Es duramente directo. Pero es verdadero. Hay revelaciones divinas que no son para todos los oídos. Y aquel que es elegido, lo entiende. Este es más cotidiano. Pero es donde vemos el desgaste espiritual más evidente. ¿Cuántas veces has llegado a casa y contado todo lo que alguien te hizo, todo lo que te molestó, todo lo que te preocupa? Vuelves a vivir el incidente mientras lo narras. Le das poder a la situación al describirla. Y lo peor, transmites esa negatividad a quien te escucha. He conocido personas que pasan horas hablando sobre sus problemas, sus enfermedades, sus traumas. Y mientras más hablan, más se adhiere eso a su identidad. Alguien incluso bromeó: si dejas de hablar sobre tu depresión, quizás dejes de estar deprimido. Hay verdad en eso. No toda, pero la hay. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Volverse un monje silencioso? No necesariamente. La solución es esta: hablar solo cuando Dios te lo pida. No es un silencio absoluto. Es un silencio elegido. Los elegidos no son aquellos que nunca hablan. Son aquellos cuya lengua está bajo el control de su espíritu, no de su ego. Esto requiere disciplina. Sí. Mucha. Requiere que antes de hablar, te hagas una pregunta: ¿es esto necesario? ¿Es esto verdadero? ¿Es esto venido de la energía de Dios, o viene de mi miedo, mi inseguridad, mi necesidad de atención? Y si la respuesta no es un sí completo, te callas. Pero hay un lado más: cuando callas, tu poder crece. La ciencia lo respalda. Estudios sobre el silencio demuestran que callar literalmente cambia tu biología. Tu cortisol disminuye, tu capacidad de concentración aumenta, tu intuición se fortalece. La espiritualidad lo confirma. Jesús pasó 40 días en el desierto en silencio antes de iniciar su ministerio. Buda meditó en silencio durante años. Los grandes maestros entienden que el silencio no es debilidad, es el lugar donde el poder verdadero se cultiva. Y los elegidos de Dios, los que Él realmente ha tocado, entienden intuitivamente que su poder no está en lo que pueden decir. Está en lo que deciden no decir. Está en la energía que guardan. Está en el misterio que los rodea. Ahora vamos al corazón de todo esto. Porque hay algo que quiero que entiendas, y es que el silencio no es la ausencia de poder. Es la concentración máxima del poder. Imagina un foco de luz. Cuando esa luz se dispersa, ilumina mucho pero sin profundidad. Puedes ver cosas, pero nada es claro. Pero cuando concentras esa misma luz en un punto, creas un láser. Y ese láser puede cortar a través de lo que sea. Eso es lo que el silencio hace. Cuando hablas constantemente, tu energía se dispersa. Cuando guardas silencio estratégicamente, tu poder se concentra. Y aquello en lo que concentras tu poder, se cumple. Hay un principio en la física cuántica que dice que el observador afecta lo observado. Tu atención, tu enfoque, tu conciencia, literalmente impactan la realidad a tu alrededor.
¿Qué crees que ocurre cuando guardas silencio sobre algo? Te conviertes en un observador puro. No hay interferencia de ego. No hay distorsión de palabras. Solo tú, tu intención y la realidad. Y así, las cosas ocurren más naturalmente. Las sincronizaciones aumentan. Las oportunidades llegan sin que tengas que forzarlas. He visto esto una y otra vez. Personas que guardaron silencio sobre sus planes y de repente, sin hacer nada dramático, la gente correcta llegó. Las puertas se abrieron. Fue como si el universo los estuviera empujando. Mientras que aquellos que hablaban constantemente sobre sus deseos, que los proclamaban, que los mendigaban en cada conversación, experimentaban resistencia. Las cosas se hacían difíciles. Todo requería esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué? Porque el habla dispersa. El silencio concentra. Así que cuando Dios dice, cierra la boca, no está pidiendo debilidad. Está pidiendo que recibas el poder máximo de tu intención. Hay algo más, algo que los antiguos sabían y los modernos hemos olvidado. Y es que el silencio es un lenguaje. De hecho, es el lenguaje más antiguo y más verdadero. Antes de las palabras, la comunicación era energética. Era presencia. Era la vibración que emitías simplemente por ser. Y eso aún existe. Eso aún funciona. De hecho, funciona mejor. ¿Has notado que hay personas a las que simplemente no puedes mentirles? No porque tengan un superpoder detectador de mentiras, sino porque su presencia es tan clara, tan íntegra, que la verdad simplemente emerge en su compañía. Eso es porque esas personas entienden la comunicación silenciosa. Hay un libro hermoso llamado El poder del silencio, de Carlos Castañeda, donde el maestro enseña que el silencio es el lenguaje del infinito. Y que cada vez que hablas, restringes la realidad a los límites de tus palabras. Pero cuando callas, permites que la realidad sea infinita. Los elegidos de Dios entienden esto intuitivamente. Por eso no necesitan gritar para ser oídos. Porque su silencio mismo es una proclamación. Su presencia misma es una predicación. Las personas a su alrededor sienten algo. No pueden explicarlo. Pero lo sienten. Y ese sentimiento es más poderoso que 1000 palabras. Te daré un ejemplo práctico. Imagina que estás en una habitación donde alguien está constantemente hablando, explicando, justificándose, predicando. Eventualmente dejas de escuchar. Tu mente se desconecta. Pero imagina que alguien entra, no dice nada, solo está presente con una cierta paz, una cierta claridad. Automáticamente, te interesa. ¿Quién es esta persona? ¿Qué sabe? ¿Por qué se ve así? La gente es atraída al misterio. Y el misterio es silencio. Jesús no escribió sus enseñanzas. Sus discípulos las escribieron después. Porque Jesús entendía que lo importante no era lo que decía, sino cómo lo decía, quién lo decía, la presencia con la que lo decía. El mensaje estaba en su silencio también. En los momentos donde simplemente observaba. En las miradas que daba. Y eso impactó más que cualquier palabra. Pero aquí viene lo crucial, lo que quiero que realmente entiendas. El silencio, para que sea realmente poderoso, debe ser consciente. Debe ser elegido. Hay un silencio que viene de la debilidad. Del miedo. De no tener voz. Eso no es lo que Dios pide. Hay un silencio que viene del desdén, del superior que no se molesta en hablar porque considera a otros por debajo. Eso tampoco. El silencio que Dios demanda es diferente. Es el silencio de quien tiene tanto que decir que elige cuidadosamente cada palabra. Es el silencio de quien es tan fuerte internamente que no necesita validación externa. Es el silencio de quien confía en que la verdad no necesita defensa, solo presencia. Este es el silencio de los elegidos. Y reconocerlo en ti mismo es el primer paso para recibir el poder que trae consigo. Permíteme compartirte historias de aquellos que entendieron esto, que fueron verdaderos elegidos de Dios. El silencio de Job. Job es una figura fascinante.
Sufrió más que casi cualquier otra persona en la Biblia. Perdió todo. Su salud, su familia, su riqueza. Todo. Y sus amigos vinieron a consolarlo. Pero aquí está lo interesante, los primeros 7 días, sus amigos simplemente se sentaron con él en silencio. Apenas hablaron. Simplemente estaban. Job también guardó silencio. Y durante ese silencio, ocurrió algo profundo. No fue la solución de sus problemas, sino la transformación de su espíritu. Job no se volvió amargo. Seguía confiando. Y cuando finalmente habló, sus palabras tenían peso, tenían verdad, tenían la profundidad de haber enfrentado el abismo en silencio. El silencio de María. María, la madre de Jesús, aparece en los evangelios principalmente en silencio. Ella vio cosas que no entendía. Ella presenció eventos que debieron ser confusos, dolorosos incluso. Pero el evangelio dice algo hermoso sobre ella: María guardaba todas estas cosas en su corazón. No hablaba. No explicaba. No proclamaba públicamente que su hijo era el Mesías. Solo guardaba. Solo observaba. Solo confiaba. Y en ese silencio, fue parte de la historia más grande jamás contada. El silencio de Juan el Bautista. Juan fue el que preparó el camino para Jesús. Tenía seguidores propios. Podría haber construido su propio imperio espiritual. Pero cuando llegó el momento, cuando Jesús apareció, Juan hizo algo extraordinario. Se hizo a un lado. Se silenció. Y sus seguidores lo dejaron, siguiendo a Jesús. ¿Cómo es posible que alguien que fue tan importante simplemente desaparezca? Porque Juan entendía que su silencio era su mayor servicio. No estaba enojado. No estaba resentido. Simplemente sabía que su momento había pasado, y guardó silencio con gracia. Ahora, si miramos fuera de la religión convencional, encontramos el mismo patrón. En las tradiciones budistas e hindúes, los maestros más reverenciados son frecuentemente aquellos que hablan menos. Ramakrishna Paramahamsa fue un maestro que hizo la mayor parte de su trabajo en silencio, simplemente a través de su presencia. Su discípulo Swami Vivekananda llevó esas enseñanzas al mundo. Pero fue el silencio de Ramakrishna el que preparó el terreno. Milarepa, el santo tibetano, pasó años en una cueva meditando en silencio. Cuando finalmente emergió, su sola presencia era transformadora. ¿Ves el patrón? Los verdaderos maestros entienden que el silencio es la herramienta más poderosa. Y si miras a los líderes espirituales genuinos de hoy en día, aquellos que realmente impactan vidas sin buscar fama, notarás que la mayoría de ellos no tienen presencia en redes sociales. O si la tienen, comparten poco sobre sí mismos. Su poder no viene de cuánto hablan, sino de cuánto saben guardar. Mientras que los falsos maestros, los charlatanes, los que buscan fama y dinero, están constantemente hablando, publicando, promocionándose. Su inseguridad los obliga a hacerlo. Los verdaderos elegidos no tienen esa necesidad. Porque saben una cosa que el mundo aún está aprendiendo. El poder real no necesita publicidad. Esto me lleva a algo que quiero que entiendas muy profundamente. Y es que Dios, en la actualidad, sigue eligiendo a personas para su silencio. Y muchos de ustedes, muchísimos de ustedes que están viendo este video, son esos elegidos. Pero han sido confundidos por la cultura. La cultura te dice que debes ser visto para ser valorado. Que debes estar en las redes sociales, buscando likes, compartiendo tu vida, documentando cada momento, pidiendo constantemente por validación. La cultura te dice que tu voz importa, y que si no hablas, eres insignificante. Pero Dios te dice algo diferente. Te dice que el silencio es el lugar donde tu verdadero poder reside. Que tu mayor impacto no vendrá de lo que digas, sino de quien te conviertes en el silencio. Y si eres realmente uno de los elegidos, sentirás esto como una invitación, no como una carga. Sentirás una paz cuando guardas silencio sobre las cosas que importan. Sentirás una energía cuando dejas de buscar validación.
Sentirás una claridad cuando permites que el misterio te rodee. Esto es lo que significa ser elegido para el silencio de Dios. No es debilidad. Es poder supremo. No es sumisión. Es libertad completa. No es desaparición. Es relevancia eterna. Ahora bien, si esto resuena contigo, si sientes que Dios te está pidiendo este silencio, surge una pregunta natural. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo practico esto en el mundo moderno? Porque no podemos ser monjes en una cueva. Tenemos responsabilidades, familias, trabajos. Tenemos personas que nos preguntan cosas. Pero se puede hacer. Y déjame mostrarte cómo. Primero, debes comenzar con el silencio interno. Esto significa aprender a aquietar tu mente. No es fácil. Nuestras mentes están constantemente activas, constantemente generando narrativas, constantemente hablándose a sí mismas. Pero hay una práctica simple que puedes comenzar hoy. Cada mañana, antes de que comience tu día, siéntate en silencio por 10 minutos. No medites en el sentido tradicional. Solo siéntate. Respira. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Al principio, será caótico. Tu mente intentará hablarte. Intentará preocuparte. Intentará planificar. Déjala. Solo observa. Gradualmente, después de semanas, comenzarás a notar un cambio. El silencio dejará de ser incómodo. Se convertirá en algo que buscas. Algo que necesitas. Y en ese silencio interno, comenzarás a escuchar cosas que tu mente bulliciosa nunca permite. Intuiciones. Orientación divina. Claridad. Segundo, necesitas practicar lo que llamo silencio selectivo. Esto significa que comienzas a elegir deliberadamente sobre qué hablas y sobre qué no. Aquí hay una regla simple que puedo ofrecerte. Si vas a decir algo, pregúntate, ¿quién se beneficia con esto? Si la respuesta es, yo, entonces probablemente no deberías decirlo. ¿Es para tu validación? Calla. ¿Es para llamar atención? Calla. ¿Es para jactarte? Calla. ¿Es para defenderte? Calla. Pero si es para servir a otro, para ayudar, para dar, entonces habla. Aplica esta regla durante una semana y verás el cambio. Tu conversación se reducirá dramáticamente. Pero lo interesante es que la calidad de tus palabras aumentará exponencialmente. Tercero, y esto es muy importante, debes aprender a guardar silencio sobre tus revelaciones espirituales. Cualquier experiencia que tengas con Dios, cualquier visión, cualquier entendimiento profundo, guárdalo. Al menos por un tiempo. Meses, incluso años. Vive con ello. Permite que se profundice en ti. Permite que se vuelva parte de tu ser. Y solo cuando el universo te lo pida, cuando alguien específico lo necesita, entonces lo compartes. Esto protege lo sagrado de ser manchado. Y paradójicamente, tu testimonio será mucho más poderoso cuando finalmente lo compartas, porque no estará diluido, no será cuestionado, será simplemente verdad vivida. Pero no quiero que creas que es todo restricción, todo negación. Porque aquí está lo hermoso del silencio elegido. Cuando dejas de hablar sobre las cosas equivocadas, recuperas la energía para hacer las cosas correctas. Lo que haces en silencio vale más que 1000 palabras. Esto es crucial. Mientras que otros están hablando sobre sus logros, tú estás logrando más. Mientras que otros están buscando validación, tú estás construyendo un imperio invisible. Mientras que otros están proclamando su fe, tú estás viviendo tu fe. Y cuando finalmente hablas, cuando eliges contar tu historia, la gente escucha. Realmente escucha. Porque perciben que tus palabras vienen de la experiencia, no de la teoría. La presencia vale más que la predicación. He conocido predicadores que dan sermones hermosos cada domingo. Pero sus vidas no respaldan sus palabras.
He conocido maestros que escriben libros sabios pero son emocionalmente quebrados. Pero he conocido también a personas silenciosas que apenas hablan, pero cuya presencia es transformadora. ¿Cuál prefieres ser? Porque aquí está el secreto: al guardar silencio, tienes tiempo de transformarte, de volverse quien necesitas ser, de alinear tu vida con tus valores. Y así, cuando hables, no es teoría. Es verdad encarnada. Ahora, quiero direccionarte con algo específico para diferentes tipos de personas que me escuchan. Si eres un creador de contenido, no estoy diciéndote que cierres tu canal, que dejes de crear. Si Dios te llamó a eso, entonces está bien. Pero cambia la intención. En lugar de crear por validación, crea porque la verdad necesita decirse. Crea menos frecuentemente, pero con más profundidad. Comparte menos de ti, pero más de lo que importa. Y guarda silencio sobre ciertas cosas. Mantén ciertos aspectos de tu vida sagrados. Tu poder crecerá, incluso si tu audiencia aparentemente disminuye. Si eres alguien que lucha con la ansiedad de no ser oído, entiende que el universo te oye sin que tengas que gritar. Entiende que tu valor no depende de quien escucha tu voz. Entiende que la vida verdadera ocurre en la relación privada con Dios, no en la validación pública. Practica el silencio, y verás cómo esa ansiedad desaparece. Si eres un líder o alguien con responsabilidades, no hablo de abdicar tus responsabilidades. Si tienes que comunicar, comunica. Pero comunica con intención. Comunica lo necesario. Y guarda silencio sobre lo innecesario. Tu liderazgo será más fuerte, más claro, menos agotado. Y si eres alguien que simplemente busca paz, el silencio es el camino. No el silencio forzado, sino el elegido. No el silencio que te aleja del mundo, sino el que te conecta más profundamente con la realidad. Comienza con los pasos que he compartido y verás. Ahora bien, sé que hay preguntas que surgen cuando escuchas esto. Hay objeciones. Dudas incluso. Y quiero direccionarlas porque son válidas. Objeción 1. Pero Jesús predicó. ¿No debería hacer lo mismo? Sí, Jesús predicó. Pero mira los detalles. Él se fue al desierto antes de predicar. Pasó 40 días en silencio. Cuando predicaba, elegía cuidadosamente a quien le hablaba. Usaba parábolas, que son una forma de comunicación silenciosa, porque permiten que cada persona extraiga su propia verdad. Y aquello que fue más importante, sus milagros, ocurría frecuentemente sin que él pidiera que se lo contaran a otros. No digas a nadie, era algo que decía regularmente. Así que incluso Jesús entiende el poder del silencio. Objeción 2. ¿Cómo avanzo en mi carrera, mis relaciones, si guardo silencio? Muy bien pregunta. Y la respuesta es, avanzas porque la gente observa. La gente observa tu calidad de trabajo. Observa tu integridad. Observa tu consistencia. Eso es lo que crea oportunidades, no lo que dices. De hecho, mucha gente en los negocios falla porque hablan demasiado, revelan su estrategia, sus debilidades. Los negociadores más efectivos son aquellos que hablan menos y escuchan más. En las relaciones, es lo mismo. La gente se vincula contigo cuando se siente escuchada, no cuando tú hablas. Así que guardando silencio, paradójicamente, avanzas más rápido. Objeción 3. ¿No es egoísta guardar mis verdades para mí mismo? Esta es la objeción más peligrosa porque suena sabia. Pero aquí está la verdad. El mundo no necesita que tú proclames tus verdades. El mundo necesita que tú vivas tus verdades. Porque cuando vives una verdad, la irradias. Las personas a tu alrededor la sienten. Se transforman sin necesidad de ser predicadas. Es como la diferencia entre que alguien te diga, el fuego quema, y que tú veas a alguien que entra al fuego y no se quema. Una es información.
La otra es fe. Y la fe viene de la evidencia vivida, no de la palabra hablada. Objeción 4. ¿Pero qué si tengo un mensaje que podría ayudar a muchas personas? Magnífica pregunta. Y si realmente tienes un mensaje que podría ayudar, espera. Porque los mensajes verdaderos no necesitan ser forzados. Cuando el momento es correcto, cuando la plataforma es correcta, las puertas se abren sin que tengas que patearlas. He visto esto una y otra vez. Alguien tiene una verdad tan poderosa, tan real, tan vivida, que simplemente no puede evitar que se propague. Pero no es porque la promueva. Es porque es tan auténtica que atrae a las personas que necesitan escucharla. Mientras que aquellos que forcejean, que promueven constantemente, que suplican que los escuchen. Su mensaje, aunque podría ser bueno, está contaminado por su necesidad de ser validados. Así que la mejor estrategia, paradójicamente, es no tener una estrategia. Es simplemente ser. Es simplemente vivir lo que crees. Y permitir que eso se propague naturalmente. El universo tiene sus formas. Antes de continuar, quiero pausar aquí y dirigirme a ti directamente. Si lo que has escuchado ha resonado contigo, si sientes que Dios te está llamando a este silencio elegido, entonces necesito que hagas algo ahora mismo. No más tarde. Ahora. Quiero que te suscribas a este canal. Y déjame decirte por qué. No porque quiera números. No porque quiera que me veas. Sino porque este contenido, este tipo de sabiduría, es raro. Es contracultural. Es desafiador. Y la mayoría de personas lo borrarán, lo olvidarán, volverán a su vida de búsqueda de validación. Pero tú, si realmente estás escuchando, necesitas anclarte en esto. Necesitas recordar. Y cuando te suscribes, cada video nuevo que publique llegará a tu puerta. Te recordará. Te apoyará en este camino de silencio elegido que estás comenzando. Así que por favor, haz clic en el botón de suscribirse ahora. Y no solo te suscribas. Activa la campana de notificaciones. Porque lo que viene en futuras publicaciones será aún más profundo, aún más liberador. Esto no es un pedido de validación. Es un pedido de que te mantengas conectado a la verdad. Gracias. Así que, llegamos al punto donde todo converge. Dios te mira, y dice, cierra la boca. Hablo muy en serio. ¿Qué significa? Significa que tu verdadera prueba no está en lo que puedas decir. Está en lo que puedas convertirte en el silencio. Significa que el mundo no necesita otra voz gritando. Necesita personas que hayan entendido que el poder real está en la quietud. Significa que eres elegido, no para ser visto, sino para ser transformador. No para recibir aplauso, sino para cambiar el mundo a través de tu mera presencia. Este es el llamado. Este es el honor. Ser elegido por Dios no significa ser especial en el sentido mundano. Significa ser responsable de algo sagrado. Y esa responsabilidad comienza con guardar silencio. Con sellar lo sagrado. Con permitir que tu vida hable por ti. A algunos les parecerá débil. A otros, extraño. Pero a los verdaderos buscadores, a los que realmente entienden, les parecerá exactamente lo que es. La más alta forma de fortaleza. La más pura forma de verdad. La más revolucionaria forma de cambio. Así que comienza hoy. Ahora. En este momento. Siéntate en silencio durante 10 minutos. Y escucha lo que Dios tiene que decir. Porque he hablado verbalmente durante años. Ahora es el momento de escuchar. Quiero terminar con esto. Los elegidos de Dios no son los que más hablan. Son los que más escuchan. No son los que más se ven. Son los que más saben ver. No son los que más prometen. Son los que más cumplen en silencio. Si este mensaje te ha tocado el alma, si sientes que este era un llamado específico para ti, entonces necesito que hagas una última cosa. Comparte este video con alguien que creas que está listo para escucharlo.
No porque quiera más visitas, aunque eso ayuda, sino porque este mensaje necesita llegar a los verdaderos elegidos que aún no saben que lo son. Hay personas en tu vida que están gritando, buscando validación, desesperadas por ser oídas. Y lo que necesitan escuchar es que hay un camino diferente. Un camino donde el silencio es poder. Donde el misterio es libertad. Donde ser elegido de Dios significa exactamente eso, ser diferente del mundo. Comparte este video. Y luego, practica lo que hemos conversado. Comienza tu viaje del silencio elegido. Porque Dios te mira y espera que entiendas. Cierra la boca. Hablo muy en serio. Porque en ese silencio encontrarás todo lo que buscabas cuando estabas hablando. Gracias por estar conmigo en este video. Que la paz, la sabiduría y el silencio divino te acompañen.